Ya desde el siglo XII, tanto la Hermandad de Arrazoa como la Hermandad de Ubarrundia aparecen bajo el señorío de los Mendoza, formando parte de la cofradía de Arriaga hasta mediados del siglo XIX. Era tierra de hidalgos y labradores, gente sencilla y hospitalaria, cuyos modos de vida poco cambiaron hasta mediados del siglo XX. Esta es la historia de los últimos 100 años a través de los ojos y la vida de algunos de sus vecinos. Delfín Ruiz de Azúa nació el 23 de diciembre de 1916. Vino al mundo en la misma casa familiar que hoy habita, en Ulibarri de Gamboa, donde creció junto a sus padres y sus 9 hermanos. Pues podrían ser 7, 8 años. Si salía yo de la escuela a la hora que sería, pues tenía un tiempo libre y si había que hacer algo en el campo, allí estaba yo, desde que podía hacer algo. Los recuerdos de los primeros años basculan entre la escuela y las tareas, tanto en el campo como en casa. Hasta los 12 años o eso se iba a la escuela, bueno, por lo menos yo. Y luego ya, pues los bueyes y arar. Silvano Torralba vivía aquí y era yerno del zapatero. Mi maestro fue Silvano Torralba. Nos enseñaba sumar y dividir. Hasta los 9 años estuve en la escuela. El cura nos la presentó a Dominica Hacha y nos dijo: Dominica Hacha, iros a casa y decirles a vuestros padres que si no hace una escuela nueva, no voy a venir y os vais a quedar sin maestra. Entonces fuimos todos a casa, que era la hora de comer, y les dijimos a nuestros padres: la Domi nos ha dicho que si no hacéis la escuela no tenemos maestra. Entonces, ¿qué hicieron los padres? Se juntaron todos los del pueblo y vendieron un pinal. Y con el dinero que sacaron empezaron a construir la escuela. La dominica nos enseñaba pues las 3 reglas y luego leer mucho, cuentas de dividir, por 2 y por 3, números, que andábamos un poquito, y por las tardes costura. Nos enseñó a hacer vainica, nos enseñó a hacer ganchillo, a hacer punto de cruz, pues muchísimas cosas. Había un maestro en este pueblo en aquellos días que decía que tenía que volcarse del todo con los hijos de los guardias, porque con los hijos de los labradores para ir a la tierra con poco les valía, pero que, o sea que fíjate qué maestro teníamos en aquel pueblo los agricultores. Pero también había tiempo para el juego, la diversión y las fiestas. Teníamos un sacerdote que tenía mucha música, que se llamaba Don Pablo, y ese nos enseñó a cantar la misa de Perosis, la misa de difuntos y la misa de Ángelus. Todos los días después de que veníamos del campo teníamos que ir a la noche a estudiar con él. Y teníamos también en Santa Marina, solíamos celebrar unos cánticos y allí también ensayábamos para hacer comedias. Pues unas comedias muy bonitas, que venía hasta la gente de Landa y de Arroyave a ver esto. Hacíamos el último día del mes de mayo. Celebrábamos a los domingos, poníamos, como entonces no pasaban coches apenas, poníamos un montón de leña
y con un palo y un esto dábamos a eso, a ver quién pasa el montón de leña, y así nos pasábamos, nos entreteníamos. ¿Qué hacíamos para pasárnoslo bien? Pues jugamos al escondite, a robar peras, a robar manzanas del vecino, que eran más ricas que las nuestras, y a hacer diabluras. Nuestros padres, hasta que no teníamos 21 años, no nos dejaban que nos acompañaría un chico. Pues la misa mayor, a 3 voces, que cantaban, pues esto, todos los del pueblo, los mayores, y muy bonita era la misa. Y después, pues música, venía un acordeonista y un saxofón, y eso era lo nuestro. A la mañana nos tocaban un poquito, luego todos a comer, y a la tarde seguíamos. A las fiestas venía gente de otros pueblos, hasta de Marieta, como estaban entonces los caminos, y de Landa, que no había carretera. Y lo pasábamos bomba. Ya con mi juventud ya era Landa, y ahí venía, ahí hizo un edificio un señor de este pueblo que se llamaba Patricio Lecea, para hacer una sala de juego de tela, ¿no? Porque ahí venían la gente de Guipúzcoa y de Vitoria a la estación de Landa, y ahí bajaban y se jugaban la tela. Algunas de esas fiestas eran tradiciones peculiares de la zona, como la que se celebraba a la Nochevieja y que llamaban R+R, y que consistía en hacer una gran fogata y quemar en ella los objetos inservibles o trastos viejos en una ceremonia de renovación festiva para dar inicio al nuevo año. Los pocos más de 1000 habitantes del ayuntamiento se dedicaban en un 80% a las labores agrícolas, en unas tierras muy repartidas y sin grandes propiedades. La vida cotidiana de los habitantes de estas tierras giraba alrededor de la familia y las labores del campo, que se convertían en el referente principal y marcaban el día a día de estos niños. Mi padre tenía muchos oficios, porque era muy puesto para ayudar. Primero era labrador, llevaba su labranza, su cosecha, sus cosas, pero luego iba a ayudar a los vecinos cuando, poco triste es, cuando se morían los vecinos de Ullíbar y de Landa, iba a medir y a por la caja Vitoria, en el carro. Al día siguiente iba y los metía en su caja. Celebraban la misa y luego en el pórtico repartían vino y pan a todos los asistentes. Pues unas veces en casa y otras veces en el campo. Teníamos explotación trigo, avena, cebada, patatas, alubias. Teníamos caballos, potros, vacas, bueyes, cerdos. Mi padre iba al campo ya igual a las 4 de la mañana, muchas veces me había dicho que iban. Hacían caleros, también en el invierno cuando no había trabajo en el campo, pues hacían caleros y así hemos vivido. Cuando vino el agua a Ullíbarri, te va a contar una anécdota, ¿no? Pues ya decidieron poner el agua en el centro del pueblo, el caño ese que está ahí. Y de ahí dice mi abuelo, ahí va, si tiene que pasar por mi finca. Y entonces se fue por ahí a Vizcaya
y trajo una partida de manzanos y los plantó ahí en el orillo de la acequia, plantó los manzanos. Joder, teníamos manzanas. ¿Cómo teníamos manzanas? Aquello lo hizo el abuelo Elías. Mi madre hacía la comida. Comíamos de todos los productos del campo y que teníamos cerdo, teníamos novillo. Siempre había algún novillo que se mataba en el pueblo también y se repartía. Luego teníamos gallinas, teníamos conejos, teníamos verdura, tomate, lechuga, ciruelas, manzanas, peras, de todos los frutos había. También comíamos pescado del río, barbos. Mi padre, después de trillar, los días que hacía mucha calor, cogía los caballos y pasaba por el río para que se meterían a las cuevas. Entonces en las cuevas cogía también alguna trucha y comíamos y repartíamos a algún vecino y así, porque cogía mucho. Mi padre tenía una tartana y solía llevar cosas de los vecinos también, que si un novillo o unos cerdos, todos los jueves iba a la plaza. Y entonces o llevaba de casa y mi madre tenía un asiento encima de la tartana, abajo llevaban los bichos y arriba iban ellos sentados. Y entonces, pues mi padre solía estar allí hasta que se vendiera o no se vendiera. Y si no se vendían, pues otra vez traer a casa al pueblo, cuando no se vendían. Lo demás, mi padre todos los jueves iba a la plaza. En el caso de Delfín, como en el de tantos hombres de la zona, su vida ha estado ligada al campo, al que ha dedicado todo su esfuerzo. Al ser el mayor de los hermanos, tuvo que hacerse cargo de las tierras y animales de la familia a la temprana edad de 14 años. He sido labrador, sí. Como oficio, labrador. Si hubiera trabajado mucho no estaría aquí así, ¿no? El primero fue un Ebro que compramos para el pueblo, que hice yo todas las gestiones de ese primer tractor que hubo en el pueblo. Le pusimos a un chico que era del pueblo también a manejarlo. Me fui a Vitoria, que ya por teléfono había hablado con un tal Lauren que llevaba la cosa de tractores en Vitoria. Dice, ya tengo aquí uno, sí. Y compré el tractor por teléfono. Compré a medias con otro socio una trilladora que nos costó 28.000 pesetas, a 14.000 pesetas por barba. Razones económicas y prácticas llevaron en 1922 a la solicitud de fusión de ambos ayuntamientos. La Diputación Foral de Álava, ante los razonamientos esgrimidos, aceptó la fusión y estableció la capital en Arroyabe. Porque aquí había en Larrazua, el ayuntamiento tenía la sede en Arzubiaga y el de aquí en Luco. Y esas se fusionaron e hicieron el ayuntamiento en Arroyabe. Y luego de Arroyabe, yo ya estaba ya en el ayuntamiento cuando se hizo la casa en Durana. Y yo, un día determinado, no sé cómo me pude hacer con 14.000 pesetas y me fui a Bilbao, que es donde había mercado de vacas de leche, y me traje 2 vacas de leche. Fue una de las preguntas que le hice al que le compré. Y bueno, yo para llevar estas vacas a Álava, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues nada,
Yo te haré todas las gestiones porque el lechero de Ochandiano reparte las vacas que compran la gente de por ahí y las lleva Pero no estaban todavía la carretera que nos comunicábamos con Villarreal y me las dejó allí en la estación de Villarreal y de allí pues las traje a pie. Pero en 1936 la llegada de la guerra civil cambió drásticamente la vida cotidiana de los vecinos de la zona. En Arrazua Ubarrundia, las noticias sobre el alzamiento y la declaración del estado de guerra eran confusas y a menudo contradictorias. La principal fuente de información eran las personas que iban de paso. Los problemas comenzaron en Ullíbarri el día 20, con la detención del panadero itinerante. Se creó el frente por culpa de los gudaris. Se creó por ellos. El panadero nos traía el pan cada 2 o 3 días, ¿no? Y entonces ellos, los de allí, sabían que venía, vinieron aquí y le esperaron ahí, y cuando iba a dar la vuelta para meterse para atrás a descargar, se lo llevaron para allí. Dejaron dicho ahí que mañana venimos con camiones y nos llevamos el trigo de Ullíbarri. Y entonces, pues el alcalde ya fue a pedir auxilio, ¿no? Dieron conocimiento al gobernador, a Vitoria y tal, y ya mandó un refuerzo, Vitoria aquí, y aquí vinieron, de los primeros que vinieron fueron los de aquí del pueblo que nos movilizaron, había de Mondragón. Cuando estalló la guerra, un día me llevé un susto de miedo. Vine arriba, al barrio de arriba de Erpidia, y a coger agua, que estaba la fuente. Y vi un camión que bajó, vestidos todos con unos, como los moros, que me asusté, y dejé el barril en esto. Se me cayó el barril, se me rompió y bajé corriendo al barrio a casa, asustada. La primera vez que vi movimientos de la guerra. Mi hermano Juan, el mayor de la casa, y Delfín, que es primo, y muchos del pueblo, que estuvieron unos cuantos del pueblo. Según la documentación del archivo municipal, fueron unos 20 los voluntarios aportados por el municipio. La mayoría requetés, integrantes de la 8ª compañía del Tercio Alavés. Pero el voluntariado no era suficiente y para finales de año el número de combatientes forzosos del municipio era muy superior al de voluntarios. Si salimos de Ullíbarri y de Landa, me parece que 13 chicos de aquellos días. Sí, en Albertia me tocó de ir de guía. Como era aquí el chaval que conocía esas zonas, bueno, pues había que... Lo primero que pasó fue que de aquí yo subí con un capitán y varios soldados a Lisusquiza. Y de Marieta salió otro, el jefe, y vino para aquí, y ahí en el Lisusquiza vi como hablaban con banderas, la famosa bandera que ponían así de blanco, y estaban pidiendo algo, ¿no? Y ya la otra bandera hacía no sé qué, pim, pum, pum,
y otro escribía lo que decía ese sistema, y eso lo vi en el Isusquiza, hablando con el San Bernabé. En Ullíbarri invadió el ejército y en todas las casas estaba así de soldados. Mi padre les ponía la paja bien puesta en el pajar para los soldados que dormían en nuestra casa. Y en el pajar estaban al lado de la cuadra, calenticos, joder. Y el abuelo Andrés se preocupaba todos los días de ponerles bien allí la paja. Sí. El frente estaba en Isusquiza. Y de la era nuestra, cuando estábamos trillando con los caballos, que entonces se trillaba con los caballos, se veían que andaban por esto y por el monte, así, la gente. Y de vez en cuando decíamos, ahí va, hay mucha gente. Y pasaban las balas por encima de nuestra casa, al monte de Ullíbarri Gamboa. La primera vez que se manejó ese sistema, porque venía la aviación, tiradores, los aviones de ametrallamiento, y estaban ametrallando el Albertia, y iba subiendo un batallón y llevaban a la parte de atrás del blanco para que los aviones verían. Yo subía por la otra parte, por el camino. El batallón principal subió derecho arriba. Nosotros subimos, cogimos la casa forestal por la mañana, temprano. De ahí se tomó lo primero el Albertia, y luego del Albertia fuimos a Ochandiano, y de Ochandiano cruzamos a Ubidea, y de Ubidea a Ollerías. El 31 de marzo de 1937 se produjo en Albertia un bombardeo aéreo y artillero que durante 90 minutos arrojaría 10 veces más munición que la lanzada sobre Guernica días más tarde. El coronel estaba aquí mandando todo el tinglao y los capitanes y la gente estaba por aquí despegados. Y me mandó a mí para que saldrían al asalto, que estaba cerrado el Pinal en aquellos días, y claro, estaba un poco difícil de salir, y ellos tenían las ametralladoras puestas ahí. Y ahí cayeron alaveses. La mayor parte de aquel batallón eran alaveses en aquellos días. Ahí estaban las ametralladoras, que las ametralladoras no es que las tenían aquí enfrente, las tenían un poco allí, aquella parte. Y la aviación machacó el Albertia, pero no llegó aquí, porque entonces teníamos la obligación de todos los soldados de llevar 150 cartuchos. Y nos daban esos 150 cartuchos en 3 cartucheras. Y nosotros lo que hacíamos es tirar. Con 50 cartuchos te sobraban. Cuando venía que... A ver las reservas de munición que tenemos y tal, cuando era un sitio un poco raro y que... Y te encontrabas con que había chavales que tenían 20 cartuchos en vez de 150. Pasado el verano, el municipio era ya retaguardia. La guerra continuaba lejos y sus habitantes fueron recobrando poco a poco la normalidad, aunque los efectos del conflicto perdurarían en el tiempo y en la memoria. Pues la ganadería que había en una casa de labranza de este pueblo, pues que había una vaca y media docena de cabras. Y se tomaba la leche de esas cabras.
O sea que de las vacas no había gran cosa. Y yo fui a Juria con la pareja de bueyes para traer la trilladora. Y los bueyes saltaban allí en la fábrica, que oían los martillos y los líos. Bueno, salieron con la trilladora en 2 saltos. Yo había sido sargento en el ejército cuando la guerra, y aquí en el ayuntamiento era la máxima autoridad. Y me hicieron concejal del ayuntamiento. No duré poco tiempo, enseguida me echaron por estar soltero. Luego sí he estado varios años, me parece que de concejal. Me parece que estuve de concejal en Arroyave. Estaba el ayuntamiento en Arroyave. Sí, ahí estuve, y de ahí participé en las gestiones para hacer la casa consistorial en Durana. Pero en 1958 se produce un cambio de vital importancia para el municipio. Se trata de la construcción del embalse de Ullíbarri-Gamboa, que represaría las aguas del Zadorra para el abastecimiento de las áreas metropolitanas de Bilbao y de Vitoria-Gasteiz. Desde que tenía yo 9 años, que subí al bar. Ya entonces ya habían venido algunos a empezar a medir y a preparar para hacer el embalse. Ese tal Escauriaza era uno de los principales. Este Escauriaza era el que había cogido todo el sistema por no sé qué motivos. Era el que mandaba en el Zadorra, ese Escauriaza. Landa desaparece casi por completo bajo las aguas y Ullíbarri-Gamboa pierde un 10% de sus tierras. Además, la distancia por carretera entre Arroyave y Landa aumenta 4 kilómetros y obliga a trasladar la capital a Durana. Son muchas las familias desplazadas de sus casas que buscan acomodo provisional. Muchísimas matrimonios con hijos, dormían en chabolas, en el pórtico, hasta ponerles algún lugar más seguro. Y yo les dije que yo no quería dinero, que lo que quería era fincas para poder... Y así me dieron, porque yo ya sabía que los terratenientes habían vendido todo lo que tenían. Y entonces aquí estaban los Arraldes, los Gamboas y algún otro más que habían vendido la totalidad de lo que tenían. Y entonces había fincas libres por aquí. Si eran 30 vecinos, pues los 30, la mayoría se fue a Mondragón, otros a Ibar y así. Pues ya ves, todos los del barrio abajo tuvieron que marchar, los otros tuvieron que marchar. Llegó mucha gente, había igual 400 había en los barracones. Entre el 18 y el 22 ahí se anduvo haciendo estudios de Mendizábal para poder llevar el agua por canal, a unir los dos embalses por canal. Hacían un canal con la altura de las dos presas y por el canal se comunicaban. Como está a nivel, sí, pues se mantiene a nivel esta agua, con aquella no les va. Según va bajando aquel, no lo bastante.
en el 56, en octubre o noviembre, ya sería noviembre, esto se puso pues ya muy cerca del embalse, de lo que es el túnel. Entonces soltaron el túnel y es la causa que les hicieron marchar a los de Landa. El que del otro embalse mandaron el agua aquí. Como todo proyecto de este calado y repercusión, tuvo y sigue teniendo detractores y defensores. Pero el embalse pasó, con el tiempo, a ser una zona de esparcimiento, deporte y ocio, sobre todo para la cercana Vitoria-Gasteiz. Para mí, la perdición. Y no me digas más. Pero luego se quitó todo eso y con el pantano pues hemos tenido otra vida. Para mí, mucho mejor. El embalse ha traído mejoría a Ullíbarri, Gamboa, a Arroyave, a Landa, a todos los pueblos. Sobre todo a Landa. Hoy, el municipio complementa su rico y variado patrimonio etnográfico y monumental con la riqueza paisajística y medioambiental que le proporciona el embalse, convertido, de hecho, en un elemento visual indisociable al que aporta biodiversidad, actividad y recursos económicos.